el aire. 17 personas. 17 personas tenemos, mira qué bonito. Esas 17 personas las saludamos, las estrechamos, ¿verdad? En amor fraternal. Este es larguito el que voy a dar, lo voy a dar ligerito porque si no me toma tiempo. Estaba hablando con Yamil para preparar una programación en donde yo salgo un día, ¿verdad? Salgo media hora, después rato, media hora sale Yamil, media hora más tarde sale Marco, media hora más tarde sale el ministro Albert, media hora sale Natanael, el ministro, el Moré. Y así pues cada ministro tiene al aire una programación y también elegir días. Yo elijo ciertos días y otros ministros ciertos días para que así sea como si usted estuviera viendo una radiotelevisión verdadera. Seguimos nosotros, abuelo de pájaro, el Ministerio Voz de Alerta se complace en este día de ministrar y ministrar no solo a ustedes, a mi persona, porque estos estudios son tan viejos que va a haber fotografías que ya están caducas y por eso los estamos regalando los estudios, pero se pueden modernizar, cosa que, ¿verdad?, toma tiempo, pero ahí que vamos. Nosotros sabemos, y voy a echar a un lado los cuadritos que tengo de las caritas de ustedes para decirles que vamos a hablar de la restauración, pero no porque queremos, fue una llamada y un pedido que se hizo. Y en la llamada y en el pedido que se ha hecho, yo quisiera decirle que cuando la restauración se habla hay que tener en mente a la Niña, a la Pinta y a la Santa María. Y si voy a hablar de esas tres naves, usted va a creer que es otra historia la que yo hago. Eso no fue como estudiamos en la universidad, ni como estudiamos en el colegio, ni en la secundaria. Dos de esas naves eran podridas y se las prestó el Imperio de Inglaterra, que las había confiscado, y otras no eran ni de la corona. Bueno, seguimos ahí. Nosotros sabemos que en el caso de los puertorriqueños, sabemos que la historia no nos ha contado bien, no fue en ninguna de esas tres naves que Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico. Cristóbal Colón llega en una nave que se llamaba la María Galante. Esa fue la nave que conquistó el país de Puerto Rico en el año 1492. Esa gesta gloriosa sale desde Puerto de Palos, pasa a Las Gomeras, ¿verdad? Esas islas que están por ahí donde estaban. De esas islas se llenó, de esa gente, se llenó el pueblo de Humacao, el pueblo de Gurabo y Juncos, y ellos no lo conocen, ¿verdad? Desconocen los datos. Se llenó de personas que venían de esas islas y no es que venían del área peninsular. Eduardo está llamando que nadie lo ha invitado. No sé si oyen el teléfono. Eduardo. Sí. Inviten a Eduardo que quiere salir ahora mismo, por favor. Está llamando y no quiere interrumpir el programa. Y eso fue un viaje de bandera falsa, ¿verdad? Que se hizo. Hay que entender cómo y en qué días ellos viajan. Viajan en los días de la fiesta de Israel. Y su llegada a las Américas del navegante Cristóbal Colón también fue algo controversial que durante años se ha estado, ¿verdad? Se ha estado, diríamos, explicando de la forma incorrecta. Pero sí sabemos fijamente que el 31 de marzo de 1492 se firma un tratado en la Alhambra en donde tres tratados se firman el mismo día. El cesamiento de la guerra del sur con Granada, en donde los árabes le entregan ese territorio a España. Se firma la salida de los judíos y se firma la salida también de los turcos y de los árabes de España. Tres se firman, son los contratos, pero el que nos interesa a nosotros es la expulsión de los judíos de España. Se firma el 31 de marzo de 1492, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y octubre, unos 5 meses más tarde, los judíos se ven obligados a salir de España por montones. Si entro a explicar eso, no termino. Ese castillo que ustedes ven ahí, eso nunca fue de España. Ahora hace, ¿verdad?, 500 años que es de España, pero eso era de los árabes. Los árabes gobernaban el sur de España. En la guerra que hubo, los árabes perdieron, España conquista el imperio, ¿verdad?, porque era un imperio ya de Granada. Y el que lo estaba gobernando lo entrega y tiene que entregar el castillo. Bueno, cuando lo entregó, miró hacia atrás y lloró. Y hay muchas historias acerca de eso, pero yo no voy a entrar en este día. Sabemos, ¿verdad?, que el nombre de él es un nombre árabe, un nombre maravilloso y una persona única, pero desafortunadamente ahí nace la historia de lo que es usted y yo, en el castillo de la Alhambra, una de las maravillas más grandes que se pueda ver en este mundo antiguo y en el mundo moderno. Pero es allí, desafortunadamente, donde se firman también tratados para la expulsión de los judíos y comienza una inquisición, lo que se le llamó la Inquisición Española, para inquirir qué personas eran judías y cuáles no. Pusieron de director a un señor llamado Tomás de Torquemada. La palabra Torquemada significa la Torá quemada.
De esta forma, este señor, ¿verdad?, comienza como líder inquisidor y comienza a bregar de una manera tan fuerte que los judíos tuvieron que huir y huyeron hacia diferentes sitios. Hubieron Yahudim, judíos que huyeron hacia América en el viaje de Cristóbal Colón, pero otros huyeron hacia Turquía, y los que llegaron a Turquía se quedaron en lo que hoy en día es el Imperio Turco, y todavía hasta el día de hoy, 500 años más tarde, siguen hablando español. Bueno, en ese tiempo era el presidente de Turquía, Suleimán el Grande, y lo recibió y dijo: mucho pierde el imperio que sos vota ustedes, mucho gana el que los recibe. Pues Suleimán sabía la bendición que es de tener un judío en las tierras. Pero en los barcos de Cristóbal Colón tampoco se imagine que venían 500 ni 600 personas en cada barco. Eso, 35 personas en cada uno, y era mucho. Pero sí, ya venían desde un principio en los barcos de España, venían los judíos, como por ejemplo se sabe de récord que Cristóbal Colón era un puro judío, hijo de doña Susana Fontana Rosa. Traían a Torres, que Torres, el apellido Torres se lo dice claro, son judíos. Habían sido los que financiaron y gobernaban el tesoro de la corona española. Y venían los Méndez. Méndez era el que velaba a Cristóbal Colón todo lo que decía y todo lo clavaba y lo escribía. Eso es lo que se conoce como un veedor. El veedor de los reinos de las Transaméricas era un judío llamado Méndez. De esta manera, nosotros vemos que esa Inquisición, Juan 16, verso 1, dice que Yahshua hablando, dice, como si hablara de esa Inquisición, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Yahweh, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y los instrumentos de la tortura que se usan en la Inquisición son demasiados. Hay una iglesia en Puerto Rico que todavía, una iglesia de la tradición, los tiene escondidos secretamente en el basement y no quieren que los periodistas lo sepan. Pero historiadores del calibre de la doctora Ana Licea y la persona mía sabemos dónde es, pero no podemos decirlo. En algún día se le dirá, si es que así usted lo quiere saber privadamente. Bueno, sí, y entonces los instrumentos de la Inquisición eran demasiados. Se hacían de una manera que, si los voy a explicar uno a uno, hoy en día yo tengo varios de ellos. Muchas son duplicados y otros son originales. Y los tenemos guardados en el museo que tenemos ya en la isla de Puerto Rico, y que llegado el tiempo se le enseñará a la humanidad. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Rectalmente se abusaba de los hombres y de las mujeres, y vaginalmente con instrumentos creados para el suplicio. También el más que molestó fue el que está bajo la mano izquierda. Se cogía a la persona y se le pegaba a echar agua por la boca, y se le iba llevando un papel que raspaba como si fuera la lija moderna. Cuando había tragado bastante, se jalaba de momento y le arrancaba la lengua desde donde la lengua nace. Total, lo que ellos querían que tú confesaras que uno era brujo, que los judíos eran del diablo y que la iglesia verdadera era la iglesia madre, que ya todo el mundo conoce su nombre. Fueron días grandes, fueron días duros para nuestro pueblo, fueron humillados, destrozados, partidos en pedazos. Claro que exageran los historiadores al decir de miles y miles y miles, no fue tanto los miles. ¿Por qué? Porque la persona que no quería morir cuando España vota a los judíos ladinos. Por eso, cuando usted burla a una persona que nace en San Sebastián, o que nace en Lares, o nace en Utuado, usted dice, y en Jayuya, usted dice que esos son jíbaros que hablan con la I. No, esos son puros judíos ladinos, que la I se le quedó en su garganta. Y la palabra jíbaro viene de jíbaro, o sea, viene de la palabra hebreos, y por eso nos decían jíbaros. La palabra fue madurando hasta llegar a la palabra jíbaro. Por eso nosotros nos queda el glutural del hebreo en la garganta, los de esos pueblos que le mencioné, porque el foco judío en Puerto Rico entra por San Germán y se quedan esos pueblos que le hablé: Añasco, Las Marías, Maricao, Utuado, Lares y Jayuya. Esos son los pueblos puros judíos de Puerto Rico. Y allí se quedó esa semilla maravillosa. Si usted no quería que lo expulsaran o lo mataran, o unirse en los barcos que iban hacia las Américas, usted iba a Toledo y se estableció una iglesia en donde usted llegaba, y junto al sacerdote usted tenía que confesar que usted le daba la espalda a la Torá y que usted aceptaba el cristianismo como la única religión verdadera. Claro, el cristianismo desde una postura católica, no el cristianismo per se. De tal manera, esta confesión auricular, usted tenía que hacerle, tenía que borrar el nombre. Si su nombre era Ben Yehudá, ya no te podías llamar así. Como de momento no se te corría ningún nombre en la mente,
te hacían ir y buscar unos padrinos, esos padrinos estaban al lado tuyo y tú adoptabas el nombre del padrino. Posiblemente usted tiene un apellido hoy que no es el de usted, el verdadero, porque usted tenía que adaptarse al apellido de su padrino. Si su padrino se llamaba Juan Gonzaga, usted se iba a llamar Ben Gonzaga, hijo de Gonzaga, o Juan Gonzaga, cuando ese no era su nombre. Por eso no se enamore de su apellido. Es importante sacarse la sangre para saber, aunque los apellidos son, pues, ¿verdad? Unas ayudas toponímicas tremendas. Mientras nosotros seguimos adorando al Señor y viendo estas imágenes, quiero ir rápidamente para acabar, porque es largo. Vemos que es bueno saber los nombres que eran judíos, como Pérez. El apellido Pérez es el más judío que se pueda estar en la Torá. López, Gómez, Sánchez, Cueva, Gato, León, Guerrero, Vázquez, Torres, Campo, Puentes, Córdoba, Melo, Luria, Levi, Cohen, Katz, Sancho, Viera, Medina. Bueno, si seguimos mencionando, son 5,000 apellidos que España entregó, que son puros judíos. Y otros, ¿verdad? Que ya sabemos que fueron, puede que la persona no tenga ninguno de esos apellidos y sea más judío que nosotros los que estamos hablando ahora mismo. En ese tiempo se usó el Salmo 73, en su Biblia está en el Salmo 74. El verso 22 lo toma la Iglesia Madre Mundial para levantarse contra los judíos y lee el verso que dice: levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Y la toman contra todo ciudadano que ellos supieran que tenía linaje judío, tal como lo había dicho Yahshua, que un día los repartirían en las naciones, los perseguirían. Devarim lo había dicho antes, parece que Yahshua lo leyó y lo repitió en el capítulo 4, Yahweh os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ya saben, la Iglesia Madre. Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzares todas estas cosas, si en los postreros días, este que me está escuchando, ¿verdad? Y usted que me escucha, nosotros somos la gente de los postreros días. Si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu poderoso y oyeres su voz, porque Yahweh misericordioso es, Yahweh tu poderoso, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Desde aquel tiempo hasta los últimos días va a haber una extensión de llamado para ese pueblo que sufrió tanto. Bueno, pasaron 400 años, una situación siempre que Dios brega con los pueblos para cambiarle su situación, coge 400 años entre el Nuevo y el Viejo Testamento. En verdad, usamos esa palabra para los nuevos, pero en realidad entre la Torá y la Brija Dacha pasan 400 años. Pasan 400 años aquí también, pasan 400 años ellos en Egipto. Es un número, ¿verdad?, que pertenece a lo que Yahweh brega cuando le toca limpiar una etnia y traer a su pueblo a situación donde Él quiere que estén. Y pasaron 400 años desde el descubrimiento de Cristóbal Colón, 1492, ¿verdad? Si le suma, serían 1892. Y desde ahí en adelante es que se comienza la restauración del pueblo del Señor. Y ya llegando al 1900, en el 1893, la Iglesia de Dios Pentecostal, que amamos y que queremos, siempre está diciendo que el Evangelio pegó en Puerto Rico y que en el 1914, a veces dice que en el 1916, cuando llegó Juan L. Lugo, lo cual no es verdad históricamente. No. Ya nosotros teníamos el catolicismo romano, ¿verdad? Apostólico y romano, que si ya habían 400 años que llevábamos con él, cuando los americanos todavía no gobernaban a Puerto Rico, apréndase los nombres para que usted hable cosas fidedignas, enviaron al señor Henry Benjamin Whipple. Y ese es el primer predicador que llega a Puerto Rico con el evangelio antes que los pentecostales. Ese señor lo mandaron a Cuba, a Puerto Rico, y se lo mandaron a los indios Sioux antes de que los mataran. Fue un gran predicador, pero él no era pentecostés, pues no existía todavía la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es una iglesia sumamente nuevecita. No lleva más que 100 y pico de años, no cae entre las iglesias históricas. Yo no sé por qué ellos nos aconsejan a nosotros que tengamos cuidado con el mesianismo, porque es algo nuevo cuando nosotros llevamos 2000 años. Son ellos los que son nuevos y hay que tener cuidado, porque pasan la historia, mírela ahí.
Ese mapa usted lo puede bajar en internet o pedirlo en los libros especiales que tenemos de historia. En el 1899, un año después que los americanos toman a Puerto Rico, lo dividieron. Le entregaron al norte de Puerto Rico a la iglesia Discípulos de Cristo, a los bautistas de San Juan para allá, buscando para Fajardo. Ya usted ve, los metodistas le tocó el sur, los bautistas le tocó buscando para Ponce y la iglesia cristiana, y los hermanos unidos en Cristo, ya usted sabe que eso comienza de Yabucoa para allá. Y la presbiteriana coge todo el oeste de Puerto Rico, y la metodista coge lo que se conoce como Arecibo y Utuado. Estuve entrevistando a los ministros de Utuado y fui a hacer un documental. El hermano Marcos conoce, que fue conmigo. La iglesia de Utuado es histórica, lleva 200 y pico de años sin haber cerrado las puertas al público y es metodista. Pues entonces el pastor metodista sí puede decir, tengan cuidado con los pentecostales, que es una iglesia nueva que hay por ahí. Y no faltaría, porque sí, él lleva, ¿verdad?, 200 años y pico allí sin cerrar puertas. 100 años y pico antes de que apareciera la iglesia pentecostal, ya había una iglesia metodista en Utuado y había una en el barrio donde se cría Tony Méndez, que se conoce como Roncador. También fuimos a entrevistarla. En la otra parte de la isla era presbiteriana, eran avivados. Años más tarde también surgen los adventistas, una iglesia que nosotros, ¿verdad?, respetamos muchísimo también. O sea que cuando usted habla de religión tiene que tener mucho cuidado, porque hay iglesias que se han ganado el respeto y la seriedad antes que cualquiera de estas que ahora se proclaman como las reinas. En el 1898 los americanos invaden a Puerto Rico. En el 1899 dividen la isla en sectores religiosos, pero lo que sucede es que en el 99 también viene el huracán San Ciriaco y destruyó a Puerto Rico. El norte de Puerto Rico, Arecibo, quedó virado al revés completamente. En Puerto Rico se metió una hambre. Cuentan la gente que en los días de San Ciriaco las batatas el viento las sacó y las yautías y no había comida y el pueblo puertorriqueño gemía de hambre. Ahí mi bisabuela se tuberculizó porque ella estaba bajo ese huracán recogiendo comida para sus críos, quien más tarde fuera mi padre. Y ella se tuberculizó recogiendo de los pedazos y estragos que quedaron del huracán comida para cocinarla. De esta manera, este huracán diezmó la isla de Puerto Rico de tal manera que los puertorriqueños tuvieron que emigrar. Y entonces Estados Unidos le dio permiso que no vinieran al mainland, a la tierra principal, sino que se fueran a Hawái, que allí había terrenos parecidos a Puerto Rico, se daban los mismos productos, y allí salieron unos puertorriqueños que hoy tienen más de 1 millón de personas de puertorriqueños viviendo en Hawái, de los cuales fueron a Puerto Rico, buscaron el 4, se lo llevaron, y se llevaron la semilla del coquí, y se llenó Hawái de coquices. Por lo tanto, allí está parte de nuestro pueblo también. Entonces, en esa estación experimental agrícola de Hawái, en ese pueblito que se llamaba Kauai, ahí estaban los puertorriqueños trabajando por montones. El gobernador de California dice, oí que un barco llegó a los puertos de puertorriqueños y fui a California a verlo. Venían vomitando, flaquitos, muertos de hambre y escuálidos. Se me llenó el corazón de pena ver la raza puertorriqueña, el hambre que tenía, y ordené que le dieran comida y que los cuidaran y que los llevaran con bien hasta las tierras hawaianas. Mire cómo Dios bregaba con la raza puertorriqueña desde aquel entonces. Bueno, ocurrió que en aquel lugar Juan Lugo consiguió trabajo, un jovencito, y su mamá consiguió también trabajo en otra de esas islas, eran varias islas. Por aquel entonces ya había el comienzo de predicarse el evangelio y estaba un señor periodista llamado Frank Batterman, que pensó que Dios iba a permitir en aquel tiempo que la iglesia pasara la gran tribulación. Él estaba comenzando la iglesia de Dios Pentecostal que había salido del movimiento de santidad que estaba en Filadelfia. Escuche bien, apunte los apuntes históricos. Puede buscar confirmación. Esto es historia y contra la historia nada puede. Escuche bien. Fran era periodista, se consiguió una maquinita y ahí iba escribiendo trataditos y los pegó a regal porque él vio que las calamidades que estaban ocurriendo en aquel tiempo, la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Yo no sé por qué ahora cuando un hermano oye que alguien le dice que vamos a pasar la gran tribulación, lo tratan de falso profeta, porque los pentecostales del 1899 en adelante creían que pasábamos la gran tribulación. Mire cómo se han turbado en el camino y le han llenado la cabeza de cosas que no son. Y en ese tiempo todos, se los enseño, todos los que confortan esa primera iglesia se dejaban la barba. Y hoy en día le decían que si no estaba afeitado, que si no estaba recortado, que el enemigo se lo iba a llevar.
Mire hasta dónde se han torcido estos falsos profetas. Mientras nosotros seguimos aquí, no todos, estamos hablando de los grupos que tuercen la historia y la palabra. Que usted allá no se llene de, ¿verdad?, de inquietud. No, señor. Mire, y él fue cogiendo los versos de la Biblia como periodista al fin, en los que se hablaba que iban a ocurrir acontecimientos en la tierra y que iban a pasar cosas fuertes. Bueno, cuando abonado con lo que estaba ocurriendo y lo que él explicaba, pues claro, si había ocurrido el temblor de tierra de los más grandes que vio América en California, la falla de San Andrés hizo temblar a California como nunca antes y hubieron 3,000 muertos y 100,000 personas quedaron sin hogar. Ese era el terremoto de San Francisco en abril 18 del 1906. Y ahí se abrió una nueva manera de pensar, tal como la venía pensando Frank Baartman. Entonces, Frank siguió predicando y a ese predicador es que Juan L. Lugo, un muchachito puertorriqueño, escucha por primera vez. Allí es que él aprende un movimiento que estaba empezando a surgir en California y ya se había oído que hablaban lengua y la primera mujer que habló lengua fue Miss Agnes Osman, el 1 de enero. Ni siquiera cayó en un día de Pentecostés, sino un 1 de enero y la oyeron hablar lenguas y el idioma que estaba hablando era alemán. Lenguas alemanas. Debemos de tener cuidado cuando hablamos estos temas si no tenemos las bases históricas. Y llegó Juan predicando, llegó Baartman, llega a estos lares en mayo 15 del 1909 y como era un joven periodista, por primera vez ve un volcán, nunca lo había visto. Él iba de California, eso no se ve allí. Entonces cuando lo vio se llenó de emoción y cuando vio esto, ¿verdad?, corrió a verlo de cerca y cuando lo vio, su mente se vino que así debería de ser, porque hasta las aguas ardían, que así debería ser lo que hablaban los evangelios de un infierno de fuego. Esto fue lo que influenció la mente de Frank Baartman, que comienza a predicar que si no nos arrepentíamos, porque ya los días del fin estaban cerca, nosotros íbamos a arder como estopa en el infierno ardiente. Un mensaje que ha acompañado a la iglesia pentecostal y todavía lo sigue, el de meter miedo y el de dañar nervios, el de dañar mente, cuando aquí nadie tiene que huir al infierno. Aquí lo que hay que correr a pasos agigantados a los brazos de un Padre dulce, generoso que te llama en este día. Entonces, pues bien, Frank Baartman, ¿verdad?, da sus clases. El muchacho no es que lo oye de momento. La mamá es la primera que coge. La mamá de Juan Lugo agarra la palabra correcta. Agarra y toma clases con este señor llamado Frank Baartman. Llama a su hijo y le dice: Juan, aquí anoche trajeron un predicador tremendo de habla inglesa. Y es fácil de entender, ya ellos hablaban palabras en inglés. Entonces Juan agarra al otro día y fue a verlo predicar. Juan León Lugo escuchó a predicar a Frank Baartman y cuando lo escuchó predicar, miren los primeros pentecostales ahí en la foto. Ustedes ven a los de arriba, al señor con barba y al otro con bigote y al otro con barba. Juan escucha predicar a Frank y sus predicaciones tipo apocalípticas acerca del fin y del infierno de fuego. Esta idea estaba muy bien abonada ya por las cosas que estaban pasando en el volcán Kilauea, los temblores de tierra de California. Y entonces, como predicaba a ese hombre con un ánimo tremendo, Juan se enamoró de esa predicación, se escondió 4 días y pegó a leer la Biblia día y noche. Y dice que mientras la leía, sintió una voz que le habló, que él tenía que llevar ese mensaje a Puerto Rico. Recuérdese que en ese tiempo Puerto Rico estaba incomunicado de los mainland, de la tierra madre de acá, de España primeramente, y estaba completamente por un boicot que se hizo en los mares y también estaba aislado de Norteamérica. Bueno, así de allí nacieron los predicadores de juicio, ya usted sabe. Podemos ir y explicarle más, pero vamos a seguir adelante. Lo primero es que después de 4 días de leer la Torah, brinca a California y cuando llega a California, pues ya usted sabe lo que estaba pasando. Estaba pasando el cometa Ali en abril 20 del 1910. Cuando los puertorriqueños lo vieron pasar, pensaron, le llamaron la estrella del rabo, que se estaba acabando el mundo. Más entonces los tratados de Frank Baartman llegaban a la conclusión que bien llegados los días del fin. Como si fuera poco, cuando Frank llega allí, vio la iglesia madre de los pentecostales en la calle Azusa, ¿la ves? Y en el 1910 allí se daban unos servicios tremendos. No existía púlpito. Cada persona hablaba por el Espíritu y cuenta los que estaban que a veces venían los cánticos sagrados y caían en la boca de la gente y caían cantando salmodías por el Espíritu. Aquello era hermoso. El Señor les reveló: aquí no hay grande, ni ministro, ni discípulo. Aquí lo que son gente adorando al Eterno.
Ellos metían las cabezas en cajas de cartón y se doblaban como se dobla el junco y adoraban a un único Dios verdadero. Muy diferente a lo de hoy en día, que son ministros que hasta guardaespaldas tienen, oiga. Eso es un descaro, eso jamás se había visto ni en la tierra de Israel. Bueno, yo no sé si invitaron a Eduardo, ¿lo invitaron? Sí, yo lo invité. ¿Ya está? ¿Está en el aire, hermano, no? Estoy verificando. Veo a alguien ahí que no tiene nombre, dice solamente iPhone, no sé si es él. Muy bien, mi esposa se va a encargar de la llamada y yo sigo. Hasta donde avanza el estudio, ¿debemos de seguirlo o debemos zanjar aquí y a darle terminación? Debemos de seguirle, por favor. No oigo. Sígalo, sígalo. Sí, pero ese es usted el coordinador, oigo a la gente callada. Sígalo. Adelante, sígalo. Adelante. Mis hermanos, y de allí se sacó mucho bueno. Se sacó la información que más tarde llegaría a las Antillas, pero déjeme decirle un secreto. Juan L. Lugo no pensaba ir a Puerto Rico a predicar. Juan y un amigo que tenía se le metió el deseo de ir a Santo Domingo. Era el país que había sido elegido para llevar el evangelio, la República Dominicana, que ha sido tan amiga por tantos años, cientos de años de Puerto Rico. Nosotros los puertorriqueños establecimos la primera universidad laica de la República Dominicana. Nosotros somos amigos de ese pueblo por muchos años. Uno de nuestros héroes, ¿verdad? Betances. Ustedes saben que su mamá era dominicana y el papá era puertorriqueño. Él extrañaba las dos patrias. Bueno, y seguimos ahí. Mientras nosotros seguimos hablando, nosotros vemos entonces como que esto toma otro colorido que no es como se nos había dicho. Fran va absorbiendo todo este conocimiento, pero en esos días estalla la Primera Guerra Mundial. Para el colmo de los males, los que predicaban los tiempos del fin pensaron, bueno, llegaron los días del Mesías. Tenemos temblores de tierra por un lado, tenemos por el otro lado los volcanes, tenemos por el otro lado ¿qué? Bueno, ya usted vio, no es solo los temblores de tierra, es que el cometa Halley asustó el planeta. Pensaron que cuando el cometa Halley, según los estudiosos, pasa, la venida del Mesías o algún acontecimiento grande va a ocurrir. Pues el mundo estaba lleno de consternación cuando estalla la Primera Guerra del 1914 al 1918 por aquellos tratados de Versalles y comienza, ¿verdad? Cuando comienza esta guerra, pensaron la gente que era la guerra apocalíptica que habla el libro Apocalipsis. Juan aprovecha, saca un pasaje, como no daba el dinero, valía más caro ir a Santo Domingo que a Puerto Rico, porque ya Puerto Rico era americano. Juan entonces, como el dinero no le alcanzó, tuvo que llegar hasta Puerto Rico, al pueblo de Ponce. Y entonces, para el empujón que recibe, lo que él creía que estaba pasando allá entre California, el mundo entero y Hawái, cuando él llega a Puerto Rico, encuentra que ocurre el 11 de octubre del 1918, el temblor de tierra y el maremoto que arropó a Mayagüez y lo destruyó. Como si fuera poco, estalla la influencia española en el 1918 y mata 20 millones de personas. Y para añadirle, estalla en los cañaverales de Puerto Rico el tifo doble, que agarró a Puerto Rico del 1918 al 1922. Mire cómo enterraban los puertorriqueños en masas. Los tenían que echar en fosas comunes. Nuestro pueblo se moría por montones. Mi abuelo fue enterrador y nos contaba que cuando enterraban un muerto, a veces se moría el sepulturero y quedaba muerto ahí, no había quien lo enterrara a él. Eso diezmó la isla de Puerto Rico. Pero ahí vemos a Juan L. Lugo, un muchacho jovencito, que llega a Ponce, a la calle Intendente Ramírez, y Dios me dio el privilegio de predicar en el mismo lugar y en el mismo altar que él predicó. Y entonces Salomón Feliciano lo recibió. Cuando Salomón Feliciano lo recibió, durmió en la casa de él y al lado adyacente abrieron la primera iglesita que todo Puerto Rico tuvo. Y Puerto Rico escuchó la voz del poderoso. Mire, cuando esa gente pegó a hablar que los días del fin habían llegado y que Dios llamaba con una urgencia a un pueblo que estaba prácticamente en oscuridad, porque Puerto Rico estaba en el espiritismo, en la santería y en el catolicismo. Cuando las montañas de Puerto Rico oyeron la voz del Señor que llamaba, el puertorriqueño dejó de correr para volar. Y los puertorriqueños volaban, miren, 3 pastores no daban abasto a bautizar las personas. ¡Ay, qué días aquellos, hermano! ¡Qué cosas hermosas!
El puertorriqueño era lavado con, ¿verdad?, con la sangre de Yeshua, y en esas aguas hermosas de nuestro río se fueron los pecados de todos nosotros a lo profundo de la mar. Yo no hablo como historiador, yo no me voy a favor ni en contra de nadie, yo digo lo que fue la historia. Jamás vamos a criticar ese movimiento providencial de esas aguas salutíferas que le dieron vida al pueblo puertorriqueño. Y comenzó como ninguna religión a crecer entonces. Y el pentecostalismo arropa la isla de Puerto Rico como ninguna religión o ninguna disciplina. Juan L. Lugo establece la primera iglesia pentecostal en Ponce, la segunda la hace en Lares y la tercera en Santurce. Esos son los tres primeros pueblos de todo Puerto Rico que conocieron la iglesia pentecostal. Ponce, Lares y Santurce. Juan tenía una de gente, ¿verdad?, que le seguía, y a la misma vez, pues él no planificaba a los hijos. Ya ustedes ven que en cada fotografía aparecía con más hijos. Él solo podía dar un servicio entre él, la esposa y los nenes. Bueno, y siguió aquella raza que todavía están, los nietos están vivos. Y miren ustedes, la primera iglesia pentecostal de todo Puerto Rico en Santurce. Corría el año 1918 al 19, cuando la fotografía, y ustedes los ven ahí, recibiendo, ¿verdad?, y aprendiendo, y a vestirse, y a caminar, y a hablar. Y miren, ¿verdad?, lo primero que él hace es establecer un instituto que se establece allí en Santurce y se comienza a enseñar a los pastores. Miren ya los pastores graduados para ser pastores, y las mujeres también preparadas. No se les llamaba pastora, ni copastora, ni nada de eso. Se les decía misioneras a la esposa de un pastor. Estudiaban los libros de Meyer Perman que él había llevado y que sabía que eran muy buenos. Unos tiempos maravillosos. Todavía el 3 de junio del 1978, del 30 de mayo al 3 de junio del 78, se celebró en Humacao, Puerto Rico, ¿verdad? Se reconsideró lo que era el movimiento pentecostal, y todavía estaba allí el hermano Pablo, y todavía estaba viva Isabel Lugo, y estaba Juan L. Lugo vivo. Estaba Cico Lucena, estaba Frank Fickenbinder, y estaba la viuda de Salomón Feliciano. Mire, vio que la iglesia pentecostal es nueva. Todavía estaban vivos en el año 1978, todos en Humacao celebrando. Ninguno de ellos puede decir que esto que nosotros estamos es algo nuevo, que hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado de ellos, porque ellos sí están en algo nuevo. Nosotros estamos en lo que nos dio el Señor, que es los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua HaMashiach. Entonces, mis hermanos, mire, si seguimos por ahí para abajo, ahí lo vemos él mientras consolaba las nuevas obras que se hacían. Pero claro, un pastor a veces no estudiaba mucho porque era llamado, ¿verdad? Y al ser llamado estaban trabajando en los cañaverales o en las piñas y no tenían tiempo de estudiar. Esos hombres no tenían letras. No, yo llegué a ver predicadores de eso. Pero cuando esos hombres decían 5 o 6 palabras, mire, le voy a abrir una puerta si usted me lo permite. Estaba mi padre jovencito cuando se llevaba el evangelio y me estaba contando él que ahí buscando para el barrio Calabaza de San Sebastián, ahí y allá arriba en un sitio que le llamaban la cuchilla partida, y había un hombre que maltrataba a la mujer y la golpeaba, a Gertrudes, y él la tenía, bueno, y le daba de puños en la boca y en los ojos, y ella negra. Entonces él le decía, ¿por qué es que tú todas las tardes sales y llegas tarde? Dice, sí, porque es que están hablando del Señor Jesucristo, ahí un señor que viene de otro pueblo, y ahí en la sabana dan unos cultos maravillosos. Y él le dijo, yo encuentro que tú llegas tarde de esos sitios, eso a mí me incomoda, pero como quiere ya iba, se gozaba el servicio, y cuando viraba él le embarataba la boca y le daba puño y tenía los ojos negros. Entonces, la casa era de yaguas antigua y se oía lo que se hablaba, y por las rejillas, en ese tiempo no se decía apertura ni rejilla, se decía las regendijas. Por las regendijas miraban y tú podías ver el que estaba dentro. Óigame, y aquello era una santa del Señor, les barataba botando sangre por boca y nariz, se tiraba a orar. Cuando esa mujer oraba, mire, le decía, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Yo quisiera decirte que tú no le tomes arcide nada de lo que hace a mi esposo, nada se lo tome como de cuestión de pecado, no se lo vaya a tomar, tú sabes, en consideración. Es que él es un poquito brutito y él no sabe quién tú eres. Dale chance, que es que él no sabe. Y seguía el tiempo pasando, ella yendo a los servicios, y cada vez las palizas eran mayores. Un día él por la mañana se echó una caneca llena de café en el bolsillo, la lima, y cogió el machete para ir a las cañas. Y cuando iba caminando, que llegó al tronco de una ceiba, dijo, voy a virar para atrás y voy a matar a Gertrude, porque ella toda la vida me va a desobedecer. Mire, esos machetes colines que ellos amolaban se llevaban el tronco de un guayabo, partían un ausubo en 2. Ya se imagina si lo tiraban un ser humano.
lo abría en dos bandas, viró para atrás a matar a Gertrude y cuando estaba llegando la escuchó hablando con alguien y dijo, mira, ella está traicionándome con otro caballero, con otro varón. Ahora la mato a ella y la mato a él. Pero entonces corrió y fue presto y ligero y puso el ojo en la regendija que le dije, que se decía en esos años, en la regendija entre tabla y tabla y entre yagua y yagua. Y cuando miró, Gertrude estaba llena de sangre todavía y negra de la carga que le había dado el día anterior. Y Gertrude se tiró en el piso y le dijo al Señor, Señor, tú no le tomes en cuenta a mi esposo estos golpes que él me da. Yo amo a mi esposo con todo mi corazón y él es bueno. Tú no vayas a hacerle nada, que es que él no sabe lo poderoso y lindo que tú eres. Cuando el varón escuchó esto, se quedó sin palabras, se frizó. No dijo nada, viró, se fue a trabajar. Ese tiempo se salía de 6 a 6. Cuando tú salías a las 6 de la tarde, tenía que ir a buscar hierba a los animales de la hacienda para que el mayorín o el mayoral quedara contento. Entonces, no, ese día se salió como a las 2:30 de la tarde. Le dijo al jefe que se iba al mayordomo y se fue. Mire, había como un resguardo, así como una lomita llegando a la casa. Y ella estaba afuera tostando café y cocinando. Entonces, pero mayormente estaba atendiendo a los niños también. Y el de la loma le gritó, ¡Gertrudes! Cuando ella lo oyó, ya se frizó, dijo, ahí viene Juan, ahí viene, mi marido y me mata. Entonces se puso nerviosa y dijo, dime. Esas mujeres vivían con un miedo y un temor. Siempre hay hombres que tienen espíritu de faraón que tratan de dominar a las hembras. Ya no hay hembra y no hay varón, todas son una en la sangre de Yeshua HaMashiach. Y entonces, mis hermanos, mire, escúcheme bien, no se adelante la historia, que no la sabe, déjeme contarla. Ella se llenó de nervios. Pero ¿qué te pasó, Alcides? Le dijo, a mí no me ha pasado nada. Esos hombres eran brutos al hablarle y recio. Dijo, yo te quería preguntar, ¿cuál es la comida que más ligera está y que tú harías? Y ella dijo, negro, caballo. Caballo se le llama en Puerto Rico arroz blanco con un huevo frito tirado encima, arropándolo. Pues dame un caballito. Y ella voló y le hizo el caballito. Él llegó. Lo raro de esto es que Juan apenas se bañaba. Debí de haber dicho, sigo con el nombre de Juan. Alcides casi no se bañaba y ese día Alcides dijo, prepárame ropa limpia y me voy a bañar. El milagro grande yo creo que fue el bañarse. Era difícil en esos días bañarse. Se bañaban esa gente, se hacía mucha calor. Estaban cerca de un río. Por casualidad andaban con amigos y tenían un jabón en el bolsillo. Bueno, mis amados hermanos, y se bañó el varón. Dijo, prepárate tú, prepara a los nenes. Se prepararon y dijo, pero ¿para dónde tú vas, Alcides? Yo quiero que tú me lleves donde ese hombre que tú dices que viene y que predica un Cristo de poder, a uno que sana y que vino a cambiar la historia de nuestro pueblo. Y ella dijo, pero ¿cómo no? Pero ella se puso nerviosa, dijo en el corazón, ahora hasta hoy llegó el pastor vivo, hoy lo matan. Entonces ella iba caminando con él y los nenes iban para el servicio. No es como ahora que nuestros hijos se quedan con el diablo mientras nosotros hablamos maravilla por ¿verdad? Por estos lugares que nos toca predicar. Tiempos diferentes. Yo añoro esos días, hermanos. No le crea que vivimos tiempos mejores, que no es así. Mire, y entonces cuando llegaron al servicio y se comenzaba a media tarde, ya a las 5 de la tarde, a las 6 estaban cantando los himnos y eso hacía una brisa fresca y se sentía, mire, yo la siento todavía, se sentía en las copas de los laureles y las antiguas palmas que estaban sembradas al sur y se oía en el camino de la Guásima, se escuchaban, mire hermano, las ceibas grandes cuando el viento le da, usted las oye como de lejos, como que hablan del pasado. Y mientras se oía el sonido del viento que daba y que arropaba aquel lugar, llegó el pastor y dijo, bueno, vamos a empezar. Y oró y mandó unos cánticos y siguió dando parte. Entonces, Juan ahí parado con el machete y dijo, ¿cuál es el pastor? Y ella dijo, ay Dios mío, ahora lo va a matar. Dijo, pues el que está dando parte, ese señor que está al frente ahí. Muy bien. Y apretó el cabo del machete. Oiga, y dijo ella, hasta aquí llegó ese hombre vivo. Pero de momento, Juan Alcide levanta la mano y pregunta, una pregunta que le voy a decir, caballero. ¿Usted piensa seguir toda la noche dando partes y hablando? ¿O usted va a hacer un llamado a que las almas se conviertan? Y él dijo, no, porque es que, dice, no, porque yo vine aquí, yo no vine a escuchar pamplinas, yo vine a darle mi alma a Jesucristo. Tiró el machete,
le dio el corazón al Señor y vino a ser uno de los primeros pastores de todo el centro de la isla. Tú que me estás escuchando, dame unos minutos que me tengo que ir fuera del aire. Vengo ya mismo. Dios te bendiga. No se retiren, hermano. Dale par de minutos a Chalía Méndez. No se retiren. Alabado sea tu nombre, Carito. Adoramos a Abba. ¿Cuánto lo adora? Aleluya. Amén, amén. Poderoso Dios. Jamás usted verá una lágrima en mi rostro. Soy un hombre duro. Que yo sé que estaba llorando. Y entonces Puerto Rico comenzó a dar una serie de predicadores maravillosos. A David García, al hermano Luis M. Ortiz. Y antes que existiera Rasky y Gigi Ávila, estaban los hermanos Jiménez, Eugenio y Raimundo. En estos días estuvo Raimundo aquí en Ohio. La gente los ha olvidado cuando esos son los pioneros de Pentecostés. Se daban unas campañas en el año 1961, en ese Caracas, que se llenaban los estadios y el predicador eran los hermanos Jiménez. Todavía nadie conocía a Gigi Ávila ni sabía quién era Jorge Rasky. Más tarde es que entonces fui a entrevistar a Raimundo Jiménez y me cuenta unas cosas que dan ganas de llorar. Los dos están vivos. Uno estaba aquí en Ohio los otros días, vive en Puerto Rico, y el otro vive en Loma Linda, California. Y entonces, mis amados hermanos, comenzó una nueva generación de predicadores. Viene el hermano José Joaquín Ávila Gille, luego viene un muchacho nacido y criado de padre alemán y madre puertorriqueña, Rasky, que venía de Grand Rapids, Michigan, hablando inglés perfecto, y también el hombre que una vez pudo postularse para gobernador de Puerto Rico, que ya ustedes saben no necesita presentación, el licenciado Torres Ortega. Y Puerto Rico dio 3 hombres grandes en el pentecostalismo. Bueno, hasta aquí ha sido un compendio con una ayuda, ¿verdad?, de mucha gente que me ha ayudado, de que más o menos cómo esto fue ocurriendo. Tiene más detalles que si voy a entrar nunca a cabo, pero me gustaría seguir. Está dividido en 2 partes. Ya mismo yo lo envío para que usted beba agua, para que beba café, para que vaya al baño. Nosotros no queremos tirar a ningún grupo en específico ni identificarnos, pero es bueno que sepan que en el 1898 ya había una iglesia judía en Ponce, a donde era el edificio viejo, ¿verdad? Donde era el edificio viejo del telégrafo. Nosotros fuimos allí, hicimos un documental en vivo, usted lo verá en YouTube. Fuimos a la alcaldía y pedimos los papeles que se necesitan. Allí era el edificio viejo del telégrafo, había 17 militares franceses, había americanos, había de todo. Allí había una sinagoga, fue la primera sinagoga que tuvo Puerto Rico. Ahora mire la fecha. Todavía no existían los pentecostales en Puerto Rico cuando ya estaba una iglesia judía allí establecida. Lo tuvo que reconocer, ¿verdad?, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un hecho histórico. Pero también hay que entender que nosotros no vamos a defender aquí ningún grupo, estos no son foros para nosotros estar defendiendo posturas, porque el apóstol Pablo te dice en Romanos capítulo 9 que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí no vamos a estar defendiendo nosotros ningún grupo tampoco, que tantas causas también tienen que ser corregidas. Pero sí que nos dice Isaías capítulo 2 que acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Todas, no dijo alguna. Va a volver la palabra a surgir de allí, de donde surgió la primera vez. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos el monte de Yahweh, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. No dijo de San Juan, Puerto Rico, ni dijo de New Jersey, ni dijo de Ohio. Dijo que la palabra saldrá de Sion la ley y de Jerusalén, de Jerusalén, el debar de Yahweh. Así que hay que escucharla de donde salió para nosotros poderla entender bien. Si vamos a hablar, dice que si faltara el sol, la luna, el agua de los mares,
Dice Jeremías 31, Yermiyahu, si faltasen estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dejen de decir que Dios los eliminó como pueblo, que eso es una aberración. El Señor reprende esa boca asquerosa que se atreve a usar palabras de maldición contra un pueblo que ya tiene una bendición dada. Los escogieron y que eternamente, te dice. Y en Romanos te dice que la ventaja de ser israelita es que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes vinieron los patriarcas y de los cuales según la carne vino Machía. El judío tiene 8 cosas que se le entregaron porque tú tratas de quitársela, usurpador. Usted llegó antier, ya yo estaba miles de años antes. Esta palabra llegó a nosotros porque le plujo a Yahweh que llegara. Y en Romanos capítulo 11, verso 1 dice, bueno pues, parece que era colombiano, mira cómo comienza, dice, bueno pues, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, te lo estaba advirtiendo. ¿De dónde sacaron esa teología? De que los rechazó y que ahora la novia somos nosotros los gentiles. Es malévola en su raíz, créalo. Es el mismo Satán el que habla por la boca de la persona. Porque también yo soy israelita, se lo dice, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahí te hace un resumen y te lo entrega bien hecho. Y te dice, no ha desechado Dios a su pueblo, te dice Pablo. Porque usted tiene que creerle a los líderes conciliares y a los maestros fatulos que se hacen ellos mismos maestros. Créale a la Torá. Pero ¿qué le dice la respuesta? Y sigue hablando, todavía me he reservado 7,000 hombres que no le han doblado rodillas delante de Baal. Bueno, yo a veces me da un poquito de escalofrío porque en el mundo no hay más que 7,000 caraítas y los caraítas no han doblado rodillas a Baal. Eso lo dejamos para los que saben más Torah que yo. Juan, o más revelación. Gálatas 3:15 dice, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya hicieron un pacto con ese pueblo, no trate de romperlo, que entonces usted va a ser un Balán bien pagado. Esa es la doctrina de Balán, que porque le pagan bueno, habla lo contrario de lo que dice la Torah. Ojalá usted por un par de pesetas no diga lo que Balán repitió. Y en el Salmo 89 y verso 3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, dice, y su trono como los días de los chamallines. Si dejaren sus hijos mi ley, si no anduvieren en mi juicio, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, los castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. Hermano, con unas palabras así, ¿quién no se llena de valor? Si ese es un pacto que es irrevocable. Claro, cuando tú comienzas a anunciar estas cosas, hay personas que le sabe la boca a marimbo nuevo. Y al saberle a marimbo nuevo, se hacen unas llamaditas telefónicas en una mafia religiosa que existe, negra, que huele a pez maruca, y cada uno está estableciendo su propio reino y no quieren entrar a este llamamiento. Lo que nosotros predicamos hoy no es religión, ni estamos predicando una nueva secta. Nosotros lo que predicamos es el camino de luz que andaron nuestros mayores y que dejó Abacadosh para que nosotros caminemos por él. Sal de la oscuridad, corra, pero de una manera acelerada, salga de esos sitios. Recuérdese que él hablaba que cuando Cristóbal llegó a las Américas, oiga, cuando España trajo sus hijos aquí, ahí venían montones de judíos que se regaron en las Américas. ¿Ah? Era promesa de Yahweh, lo decía el libro de Devarim, en el capítulo 28, verso 36. Yahweh te llevará a ti, al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste. Ni tú ni tus padres, allá serviré a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror. Una parte se puede referir a la Babilonia y otra al mundo de las Américas. Por tanto, dice Jeremías, yo arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y vuelve, dice las mismas palabras. Y dice, no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¡Qué maravilloso, hermanos!
Si usted lee el cuarto libro de Esdras, que pertenece al canon, pero después establecieron 2 libros de Esdras y más tarde hicieron un solo libro. Cuando usted lee en el original, ¿verdad? De la versión del 1569, la Biblia del Oso, dice: mas ellos de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de la gente o de los gentiles y fueron a una región más adelante donde nunca hombre habitó. La profecía se hizo realidad. Para guardar al menos allí sus leyes, las cuales aún, ¿verdad?, habían menospreciados en su tierra, y entraron por los estrechos del río Éufrates, porque el Altísimo le hizo entonces grandes maravillas y detuvo los manaderos del río hasta que hubieron pasado, porque habrían de ir por aquella región por largo camino de 1 año y medio, lo que coge venir desde los puertos de Salomón hasta las Américas. Por 1 año y medio, dice, a una región que se llama Araret. Entonces tomarán allí asiento hasta lo postrero de los tiempos, mas cuando la hora llegue de aparejarse, los harán volver. Pero si usted mira la palabra Araret, eso está en Deuteronomio, ¿verdad? 28:36, idéntico a lo que explica el segundo o el cuarto libro de Esdras. Y la palabra Araret significa tierra nueva o mundo nuevo. Los llevaré a un mundo nuevo, que son las Américas, hasta el tiempo del fin, cuando yo los llame de nuevo. Sabemos que Cristóbal Colón es un puro judío por la manera que escribe. Usa un yad, que es el manículo que usamos nosotros los judíos para leer la Torá. Es lo primero, mírelo, ¿verdad? Dibujaba el yad en las esquinas y escribía de derecha a izquierda poniendo los puntos y los acentos. Y como si fuera poco, ¿verdad? Ahí vemos el yad, la manita o el manículo. Como si fuera poco, cuando le escribe a su hijo, mire cómo pone los puntos: Christopherens, el enviado del Mesías. Y cuando le escribe la carta a su hijo en Santo Domingo, mírela cómo le escribe. Arriba le pone Baruch Hashem, escribe la B y la H, un puro judío dándole la bendición a su hijo. Por lo tanto, no hay manera de discutir. El tiempo profético se está cumpliendo y necesitamos un refrescamiento mental del curso de la historia. Y eso es lo que yo he hecho en este día. Epifanio nos dice que él vio la iglesia verdadera, la que había hecho Yeshua, y nos explica, ellos eran mayormente judíos y nada más. Más tarde se fueron añadiendo los gentiles. Dice, ellos no olvidaron los libros de la Torá, la ley, los profetas y los escritos. Fueron, ¿verdad? Dicen, se les llamaban algunos nazarenos, dice, y explica, ellos enseñan que hay un solo Dios y un Hijo, su Hijo Jesucristo. Son muy bien versados en el idioma hebreo. Ellos, como el resto de los judíos, leen toda la Torá. Entonces los profetas, usando el ciclo de lectura de la sinagoga, seguían leyendo la Torá. No la dejaron para cambiarla por el expositor loco ese y enfermizo que le ha volado la mente a la humanidad. Dice, ellos difieren de los judíos porque creen en Yeshua y difieren de los cristianos en que hasta el día de hoy continúan guardando los ritos judíos, tales como la circuncisión, el Shabbat y otras ceremonias que son la fiesta. Él vio la iglesia verdadera, amados hermanos. Dice que se levantaban los sábados por la mañana tempranito y le pegaban a cantar a Yeshua y el poder de Dios bajaba a aquel lugar. Entonces nosotros no podemos ya llevar la contraria. Fue que en el año 70, después de la guerra, en el año 70, después de la división, y en el año 400, nos despegamos del verdadero olivo. Por las leyes que iba poniendo Roma y por las cosas, y nos hicieron abandonar la Torah y nos metieron esos expositores y los Nuevos Testamentos y los libros de Mayal Perman y nos alejaron de la verdadera Torah. Pero está el tiempo que habla la Escritura, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Yeshua HaMashiach que os antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Él habló por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Yeshua no viene hasta el tiempo de la restauración, y la restauración no es decir que tú das $10 y el Señor te da 100. La restauración no es decir que esto es por fe, no. La restauración es que te van a devolver la Torah, te van a limpiar esa boca de estar hablando palabras de maldición, te van a poner el idioma Hakadosh, te van a enseñar a guardar fiestas, te van a enseñar una cultura revelada. Y estos son los días que habla la Escritura. Por lo tanto, desde el año 1995 dicen que los 55 millones de judíos que están perdidos en las naciones oyen de noche shofares.
oyen ruidos y silbidos apacibles, sueñan con la venida del Mesías. Está llamando el Espíritu de Dios de una manera urgente a la restauración, porque si no, no viene el Mesías. Hoy este altar es un altar de restauración. Y así que, como esa gente venían sintiendo chofares, hoy yo toco mi chofar aquí personalmente. El hermano Méndez, por audiencia y permiso del Espíritu Santo, llamando a cada pueblo de la Iberoamérica, a todo pueblo, nación, tribu y lengua, Dios está llamando a que corran, que es el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló por sus bocas los profetas. Si usted está en un sitio que lo entretiene, en la Biblia te lo dice bien la Torá. Esos atalayas son ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, están soñolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Si tú estás en un sitio así, sal corriendo, muchachos, que eso es lo que están buscando, su propio reino. A correr y a huir crispín. Ellos salen volando cuando la verdad llega. Por lo Aleluya. tanto, hoy es un momento profético. No. Voz y alerta. Dios Aleluya. está llamando a los pueblos de la Iberoamérica con la urgencia que llamaron los profetas de la antigüedad. Ven, que llegaron los días de la restauración. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y el hermano Méndez se retira. Amén.